Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues hemos seguido muy de cerca no solamente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino la respuesta que ha dado el gobierno mexicano, de la que hemos hablado ampliamente aquí mismo con el presidente de la CID, con James Cavallaro. Y bueno, pues este informe que merece toda la atención por lo que involucra, por lo que representa, por lo que informa, por lo que dice y por las reacciones que ha generado evidentemente su publicación. Es un informe que es producto de los monitoreos que hace la Comisión Interamericana en materia de derechos humanos en México y también de la visita in loco que hizo el año pasado esta comisión el 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. Una parte muy importante que tiene que ver con lo que pasa en México está relacionado con la libertad de expresión, con lo que sucede con los periodistas y un conjunto de cosas que son atendidas, revisadas y expuestas por el relator especial para la libertad de expresión de esta Comisión Interamericana. Yo le aprecio mucho esta noche que podamos enlazarnos desde México a Washington, en donde se encuentra a Edison Lanza, el relator especial, para hablar, Edison, precisamente de esto, precisamente de lo que es este informe y el foco particular que das en tu calidad de relator a estos temas. Gracias por estar en CNN en Washington. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Carmen, y bueno, gracias por la invitación. Como tú dices, el informe es un informe importante, fundado, que digamos se basa en no solo el monitoreo permanente de la situación en México, sino también de la información de primera mano que recibimos del Estado, de la sociedad civil, de los periodistas, de las organizaciones sociales y de los familiares de las propias víctimas durante nuestra visita in loco el año pasado, y bueno, se acaba de emitir, ¿no? Quisiera empezar con el contenido mismo de lo que tú has informado, de lo que estás informando. ¿Cuáles son los ejes de tu observación? ¿Cuáles son los temas de preocupación? ¿Cuáles son los datos que estás ofreciendo en este informe? Bueno, el informe en lo que respecta a los temas de libertad de expresión se acotó a lo que tiene que ver con la situación de la violencia en México generada por distintos actores y cómo eso, digamos, impacta en la libertad de expresión, y esto tiene un dramático saldo de asesinatos, de agresiones, de desapariciones y de otro tipo de ataques contra periodistas y medios de comunicación. Entre el año 2000 y el 2015, las propias cifras oficiales, tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de la FEAD, la Fiscalía Especializada en Crímenes contra la Libertad de Expresión, nos hablan de entre 103 y 107 asesinatos de periodistas registrados. En los últimos 5 años la propia Relatoría ha registrado 55 asesinatos, a eso hay que sumar 20 desaparecidos y decenas de agresiones que tienen que ver con secuestros, con ataques, con ciberataques, con ataques contra los medios de comunicación que registramos anualmente. Por lo tanto, México es uno de los lugares más complicados, si no el más problemático para ejercer el periodismo en América, y esta situación no se ha detenido en los últimos años. Este año precisamente, que no está dentro del informe, ya tenemos que lamentar otros 3 asesinatos. Por lo tanto, ese es nuestro foco. Hay temas de acceso a la información pública relativos a el acceso a información sobre derechos humanos que también nos preocupa y lo hemos dejado puesto de manifiesto. A su vez, relacionado con la situación de violencia, monitoreamos cómo está funcionando el mecanismo de protección para periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, y también y sobre todo la situación de la impunidad de estos crímenes que refuerzan este círculo de violencia. En realidad, las cifras oficiales incluso hablan al año 2013 de un 90% de impunidad de estos casos, y particularmente notamos unas deficiencias importantes en la procuración de justicia, en la identificación de los autores materiales y sobre todo los intelectuales de estos crímenes, lo cual es uno de los factores que digamos determina de que esta situación se siga produciendo y no tenga lamentablemente fin. Por lo tanto, todo ese conjunto de cuestiones más una serie de recomendaciones son las que forman parte del capítulo de libertad de expresión que está puesto de manifiesto en el informe que se hizo público ayer.
Edison, bueno, has dicho varias cosas. Déjame detener sobre el tema de la violencia física, de las agresiones directas que pueden llegar incluso, como dices, al asesinato. ¿Encuentras en tu observación, en tu estudio de campo incluso y en tu acercamiento con sociedad civil, con medios, con periodistas, algo que conecte entre un caso y otro, algún patrón de conducta, elementos que pudieran ayudarnos a entender qué hay detrás de estos asesinatos y desaparición de periodistas? Sí, yo creo que hoy justamente una de las necesidades que tiene México es mapear y generar estadísticas claras y transparentes sobre estas situaciones y a partir de ahí generar patrones para la investigación. Creo que hay un patrón que tiene que ver con algunas entidades federativas en particular, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, en fin, que han sido las que han registrado más situaciones de este tipo, por un lado, y por otro lado, periodistas que cubren hechos de corrupción, que cubren la crónica policial, que cubren las cuestiones vinculadas a la guerra contra el narcotráfico, activistas, periodistas que tienen que ver también con el activismo social y que cubren hechos de alto interés público y de alto impacto, periodistas de zonas de pronto alejadas también de los centros urbanos más importantes, o sea que hay una serie de patrones para seguir y digamos y para actuar sobre esas situaciones, ¿no? Dijiste una palabra clave y terrible que es impunidad. Prácticamente ninguno de los casos reportados en los últimos años se ha esclarecido, hasta donde yo me quedo. No sé qué datos tengas tú, Edison. Bueno, en realidad algunos casos emblemáticos nosotros los mencionamos en el informe, como el caso de Rubén Espinosa, de Moisés Sánchez Cerezo, no se han aclarado en cuanto a sus autores intelectuales y sobre todo en darle claridad a la sociedad de cuál fue el motivo de ese asesinato y quiénes, digamos, tomaron la decisión de mandar a asesinar a estos periodistas, ¿no? Lo que sí a veces se encuentran son a los sicarios, a los autores materiales, a quienes son contratados para esta lamentable tarea que es la peor forma de censura que puede dar lugar en una sociedad. Entonces, por ahí creo que hay un tema muy importante para actuar. Nosotros allí hacemos un hincapié muy fuerte en la falta de coordinación que hay entre la Procuración de Justicia, la Fiscalía a nivel federal y la Fiscalía a nivel estatal, local, y somos críticos de algún modo del papel que ha jugado la FEADLE, la Fiscalía Especializada sobre crímenes para la libertad de expresión. Justamente fue creada, y eso es una cosa buena, a partir de las propias recomendaciones que en el pasado hizo la Relatoría para la Libertad de Expresión y otros organismos internacionales. También se aprobaron leyes a nivel federal para remover los obstáculos para que esta Fiscalía pueda atraer los casos que ocurren en las regiones y que a veces por distintos factores no hay las condiciones para investigar, pero esta Fiscalía en realidad ha traído muy pocos casos de los asesinatos o de las agresiones más graves y ha resuelto muy pocos de estos casos, en particular casi ninguno sobre los temas que tienen que ver con los autores intelectuales. Y eso, a juicio nuestro, es porque a veces la propia Fiscalía se pone obstáculos para investigar y en otras oportunidades hay algunos tipos de conflicto de voluntad para entrar en algún tipo de conflicto con la Procuraduría a nivel local, y eso está, digamos, determinando de que esta Fiscalía tenga un impacto mínimo o nulo, simplemente está registrando las investigaciones que se dan a nivel local y llevando una suerte de estadística y de acta sobre lo que se hace, pero digamos, el objetivo de tener una fiscalía de este tipo es poder atraer desde el nivel federal los casos emblemáticos de nivel local y justamente procurar justicia, encontrar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y de ese modo tener un efecto ejemplificador que pueda ir terminando con la impunidad. Por lo tanto, ahí creemos que hay
tenemos uno de los focos principales de este problema. Sin duda. Edison Lanza, permíteme hacer una pausa. Regresamos en este enlace desde la Ciudad de México hasta Washington. Seguimos hablando contigo en un momento más. Volvemos. Regresamos hablando con Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de presentar, como sabemos, este informe de la situación de los derechos humanos en México. Y hablando con Edison, estamos, conociendo de primera mano precisamente la parte que corresponde al tema de la libertad de expresión de periodistas y de todo esto que es fundamental para cualquier democracia. Edison, hace un momento hablabas también de un concepto que es acceso a la información pública. ¿Qué encuentra el relator en México sobre este tema? ¿Qué tipo de situaciones reportas y presentas en esta información? Bueno, por un lado, México, la verdad, hay que reconocerlo claramente, ha avanzado en instituciones para garantizar el derecho de acceso a la información pública a través de una serie de formas. Primero, la Ley de Acceso a la Información, ahora un Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública y la creación primero del IFAI y la transformación ahora del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y lo cual todo esto es positivo para las garantías para el ejercicio de este derecho. Sin embargo, en el punto vinculado a la información relativa justamente a la guerra contra el narcotráfico, encontramos que las agencias de seguridad de orden militar no están registrando y proporcionando información sobre los episodios de combate, sobre los asesinatos o las muertes que ocurren, en estas instancias de combate al narcotráfico. Ese es uno de los puntos que denotamos en el informe. Y el otro punto es que una reciente ley justamente sobre el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública le dio la facultad a la Consejería de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, de oponerse a las desclasificaciones de información por razones de seguridad nacional, lo cual puede y ya ha generado algunos conflictos entre el propio instituto que decide la desclasificación de información y la Consejería que de algún modo tiene ahora la facultad de impugnar esa declaración de desclasificación de información, que sobre todo la que tiene que ver con información relativa a posibles o eventuales violaciones a los derechos humanos o que pueden servir para investigar violaciones a los derechos humanos. Y por ahí entonces nosotros apuntamos este punto de conflicto. Obviamente a la Suprema Corte le tocará resolver estas decisiones, pero no hay que olvidar que cada vez que hay una impugnación de este tipo se pierde mucho tiempo en el acceso a la información. Y por lo tanto, bueno, nosotros ahí lo que recomendamos es que se adopten protocolos y se adopten altos estándares internacionales para de algún modo congeniar este conflicto que muchas veces hay, o armonizar este conflicto que muchas veces hay entre el acceso a la información sobre temas de seguridad nacional y digamos, la protección de los derechos humanos, que cuando nosotros hicimos la visita y el informe, no estaba claro cuáles son los criterios que esta Consejería Jurídica estaría aplicando para, digamos, justamente oponerse a la apertura de información vinculada a temas de derechos humanos y seguridad nacional. A temas como censura, como autocensura, como mecanismos sutiles y a veces no tanto para limitar o dificultar o impedir la libertad de expresión. ¿Hay algo en el informe de la CID y del relator especial sobre este tema, hablando, supongo, me imagino, de concentración de medios, de uso discrecional de dinero público para campañas en medios de comunicación? Sobre esos otros temas, Edison, ¿qué me dices respecto a México? Bueno, hay digamos, algunas referencias de contexto general a situaciones que justamente se vivieron el año pasado en el entorno de la visita que hicimos. Inclusive mencionamos, y lo tengo que decir, aunque justamente estás involucrada, pero creo que nobleza obliga, el hecho de que uno de los casos más sonados haya sido tu despido y el despido de tu equipo, o la rescisión esa intempestiva del contrato con la emisora que te tenías, donde estabas al aire en
en Ciudad de México, ¿verdad? En el DF, y que eso lo consideramos uno de los casos emblemáticos donde podrían haber elementos de censura indirecta o de censura sutil para desplazar a voces importantes del espacio público, ¿verdad? Por otro lado, este informe estaba vinculado a los temas de violencia y nosotros ya le hemos manifestado al Estado mexicano la voluntad y la, digamos, intención de concurrir junto al Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas a realizar un informe sobre otros aspectos de libertad de expresión que tú mencionabas, cómo ha evolucionado la situación de la concentración de medios en México y las medidas para dotar de mayor diversidad y pluralismo al sistema de medios, el uso de la pauta oficial y de otros mecanismos digamos, legítimos que puede tener el Estado, pero cómo eso puede estar incidiendo en la libertad de expresión. Por otro lado, destacamos en el informe, y no quiero dejar de mencionar, los avances que hubo en cuanto a la implementación del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Si bien todavía hay problemas de implementación y hay que evaluar las medidas que se toman, sí reconocemos que ya unos 130 periodistas en México tienen protección especial, ¿verdad?, de acuerdo a la implementación de este programa, que venía muy rezagado en años anteriores, y también más de 200 defensores de derechos humanos, con lo cual también esto demuestra que, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, que teniendo voluntad política desde el Estado de combatir este flagelo de la violencia contra periodistas y de tener una política de promoción de la libertad de expresión, realmente se puede avanzar. No es que no se pueda hacer nada en México y tengamos que resignarnos. Por lo tanto, la intención nuestra es seguir trabajando en los temas de violencia, pero también estos otros temas que tú mencionaste, junto al Estado. De algún modo las recomendaciones han servido para que México avanzara en muchos campos, como acceso a la información pública, como mecanismo de protección para periodistas, y creemos que en los otros temas, que todavía faltan cosas por hacer y que la sociedad mexicana se merece tener justamente un espacio público sin restricciones y sin amenazas, creemos que el papel que puede jugar las relatorías, tanto de Naciones Unidas como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede ser muy útil en este sentido. Déjame, Edison Lanza, hacer una pausa y regresamos en la parte final. Me quedo con una parte que dices ahora que sería bueno que pudieran visitar a México para abordar precisamente todos estos temas. Después de la pausa te pregunto que después de la respuesta que hemos visto del gobierno mexicano, si realmente consideras factible que vuelvan a ser invitados a México. Después de la pausa me dices. Bueno, entramos en la parte final, Edison. Te preguntaba hace un momento, bueno, un poco con ironía hay que decirlo, el hecho de que México o el gobierno mexicano haya reaccionado fuerte y yo creo que mal al informe de la CID. Bueno, hace pensar que no será fácil que los vuelvan a invitar, porque para que ustedes vengan a una visita, o tú o la propia comisión en general, deben ser invitados por el Estado que será observado. Pregunto, ¿crees que México, que el gobierno mexicano volverá a abrir la puerta para que vengan directamente al país a investigar y después a presentar informes con este alcance? Bueno, yo soy optimista, ¿no? Creo que podemos estar atravesando una etapa donde el comunicado que tú hacías mención, nos marca que hay una visión del Estado mexicano de que habría algún tipo de sesgo en nuestros informes. Yo creo que, y esto que he hablado recién y está a disposición de todo el público ahora en la página web de la Comisión, nosotros lo que hemos hecho es documentar hechos, documentar informes y opiniones de las propias entidades públicas y de la sociedad civil de México, y también en el contacto directo con los actores en este trabajo, y generar recomendaciones como se ha hecho a lo largo de los años, ¿no? Creo que México ha sido un soporte importante del sistema interamericano de derechos humanos y que no debería de ningún modo alejarse de ese estándar, porque la verdad es que es un país central, no solo para el sistema, sino para toda la región. Yo
quiero hablar en base a hechos y no a suposiciones. Me entrevisté hace una semana con el embajador Rabasa, el embajador de México aquí ante la misión ante la OEA, digamos con una reunión, la verdad, en muy buenos términos, donde le expresé esta intención tanto del relator David Kaye, del relator de Naciones Unidas, como el mío, de poder concurrir en el correr de este año. Él me manifestó que hasta mitad de año lo veía muy difícil porque había una serie de informes que estaban en proceso, como este de la Comisión y otros del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que el Estado quería tener un tiempo para procesar esta información y las recomendaciones y poder actuar. Y me manifestó que lo veía más factible para el segundo semestre. Por lo tanto, lo que toca ahora es oficializar esta decisión, esta intención, esta voluntad de concurrir a México para esta visita sobre temas más amplios de libertad de expresión, oficializarlo mediante una carta, como lo hacemos siempre, a través de los canales diplomáticos, y bueno, y luego estar obviamente a lo que el Estado decida, ¿no? Pero, digamos, de nuestra parte, somos optimistas porque la verdad es que trabajamos estrechamente tanto con los organismos del Estado. Me acaban de invitar a escribir un prólogo sobre un trabajo de protección para periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, o con la sociedad civil o con los periodistas, como en este caso, y por lo tanto no habría razones para que no lo hiciéramos de manera oficial. De todos modos, la Comisión y la Relatoría van a seguir trabajando y monitoreando la situación de los derechos humanos en México y en toda la región a través de otros instrumentos y atribuciones que nos da la Convención Americana y el reglamento de la Comisión. Antes de despedirnos, Edison, ¿hay alguna razón por la cual el informe sobre México no fue presentado en México? Porque no fue presentado en México, sino en Washington. ¿Eso es usual? Bueno, digamos, la Comisión en algunos casos lo ha hecho así, en otros casos no toda la Comisión de nuevo, porque eso es, digamos, materialmente imposible, pero en muchos casos le solicita al Estado presentarlo en una conferencia en el país y bueno, en este caso aparentemente México alegó que no habría los tiempos como para que el relator de México y actual presidente en ejercicio de la Comisión, James Cavallaro, concurriera, ¿no? Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, te aprecio mucho este enlace de México a Washington. Estamos en contacto, gracias por estar aquí y muy buenas noches. Muchas gracias, Carmen, por el tiempo y poder llegar al público mexicano con estas informaciones, y bueno, te mando un saludo de aquí de Washington. Gracias, igualmente, Edison, hasta la próxima. Bueno, pues terminamos aquí con este programa, pero seguiremos muy de cerca todo lo que ha dicho Edison Lanza sobre lo que está por venir en esta materia y bueno, pues desde luego el gran desafío de México sobre esta materia y en general los derechos humanos. Gracias por permitirnos estar con usted. Buenas noches, hasta mañana, que descanse. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues hemos seguido muy de cerca no solamente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino la respuesta que ha dado el gobierno mexicano, de la que hemos hablado ampliamente aquí mismo con el presidente de la CID, con James Cavallaro. Observación, ¿cuáles son los temas de preocupación? ¿Cuáles son los datos que estás ofreciendo en este informe? Bueno, el informe en lo que respecta a los temas de libertad de expresión se acotó a lo que tiene que ver con la situación de la violencia en México generada por distintos actores y cómo eso, digamos, impacta en la libertad de expresión, y esto tiene un dramático saldo de asesinatos, de agresiones, de desapariciones y de otro tipo de ataques contra periodistas y medios de comunicación. Entre el año 2000 y el 2015, la propia cifra... Y bueno, pues este informe que merece toda la atención por lo que involucra, por lo que representa, por lo que informa, por lo que dice y por la reacción
reacciones que ha generado evidentemente su publicación. Es un informe que es producto de los monitoreos que hace la Comisión Interamericana en materia de derechos humanos en México y también de la visita in loco que hizo el año pasado esta comisión el 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. Una parte muy importante que tiene que ver con lo que pasa en México está relacionado con la libertad de expresión, con lo que sucede con los periodistas y un conjunto de cosas que son atendidas, revisadas y expuestas por el relator especial para la libertad de expresión de esta Comisión Interamericana. Yo le aprecio mucho esta noche que podamos enlazarnos desde México a Washington, en donde se encuentra a Edison Lanza, el relator especial, para hablar, Edison, precisamente de esto, precisamente de lo que es este informe y el foco particular que das en tu calidad de relator a estos temas. Gracias por estar en CNN en Washington. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Carmen, y bueno, gracias por la invitación. Como tú dices, el informe es un informe importante, fundado, que digamos se basa en no solo el monitoreo permanente de la situación en México, sino también de la información de primera mano que recibimos del Estado, de la sociedad civil, de los periodistas, de las organizaciones sociales y de los familiares de las propias víctimas durante nuestra visita in loco el año pasado, y bueno, se acaba de emitir, ¿no? Quisiera empezar con el contenido mismo de lo que tú has informado, de lo que estás informando. ¿Cuáles son los ejes de tu